Que estábamos hablando acerca de los extremos. ¿Cómo podemos librarnos de los extremos? Hay una lectura que estábamos teniendo por acá acerca de la mente. Dice, ¿por qué necesita la mente humana alguna posición extrema? ¿Por qué necesita la mente humana una posición extrema? La mente humana siempre está buscando los extremos. Y hablábamos de que está buscando el extremo positivo o está buscando el extremo negativo. Y la mente se alimenta de los extremos. La mente necesita vivir en un extremo, bien sea el extremo negativo o bien sea el extremo positivo. Necesita ser crédulo o necesita ser incrédulo. Es decir, siempre la mente te busca llevar a alguno de los dos extremos, bien sea el extremo positivo o el extremo negativo. Pero siempre la mente se alimenta de los extremos. Por esta razón vemos que en el mundo está lleno de extremos. Lo vemos dentro de la política, lo vemos dentro de la religión, lo vemos dentro de todos los tipos de pensamientos, de filosofías, porque las filosofías, las ideologías y los pensamientos religiosos se basan en los extremos. Extremos religiosos, extremistas, que solamente buscan la espiritualidad, olvidándose totalmente de su cuerpo, de su físico, de su ser físico, de la necesidad que tiene el hombre de trabajar en su persona como ser humano, como ser físico. Y también vemos otro extremo dentro de pensamientos religiosos que existieron o que existen, donde las personas se van al extremo de la búsqueda de la materialidad, extremos de la prosperidad, personas que solamente predican o que enseñan para obtener lucro, para obtener dinero. Entonces son dos extremos. Tanto el extremo espiritual de la espiritualidad, de personas que se van a la montaña, se meten en una cueva y comienzan a buscar la espiritualidad, olvidándose totalmente de que son seres humanos que también necesitan comprender los aspectos de la vida y que a través de este mundo, del mundo físico, nosotros venimos a aprender, venimos a tener una travesía de aprendizaje, una lección. Pero personas también que se olvidan totalmente de su espíritu, totalmente de su alma, de que son seres espirituales, de que necesitan conectarse con su ser espiritual, con su ser interior. Ese es el otro extremo. Esas personas que se olvidan totalmente de su espiritualidad, que se olvidan de que son almas, que necesitan también tener una conexión con el Creador, una conexión con su ser interior. Esas personas también están viviendo dentro de otro extremo, pero es un juego de la mente. Tanto el que es un extremista religioso, tanto el que es un extremista religioso como el que es un extremista en el materialismo, ambos están en el juego de la mente, ambos están siendo guiados por el juego de la mente. Ahora, ¿qué sucede si decidimos no vivir en los extremos? Ni en el extremo de la religión, en el extremo religioso que nos dice que debemos olvidar la espiritualidad, que debemos olvidar la búsqueda de la espiritualidad. ¿Qué sucedería si dijéramos, no quiero vivir en el fanatismo religioso, buscando solamente lo espiritual, pero tampoco quiero vivir en el materialismo pleno? ¿Qué sucedería si hiciéramos que nuestra mente saliera de los extremos? Del extremo fanático de la política de derecha o de izquierda, ser de izquierda, ser de derecha, o ser comunista, ser capitalista, ser un religioso o ser un no religioso. ¿Qué sucedería si decidiéramos que controlar nuestra mente y decir, ya estoy cansado de los extremos, ya no quiero vivir bajo los extremos? No quiero que mi mente esté apegada a ninguno de los extremos, quiero vivir
a través de la libertad. Quiero que mi mente sea totalmente libre. El camino del medio, ¿no? El camino del medio, el camino del balance. Hemos estudiado en muchas clases acerca del camino del medio. El árbol de la vida, en su línea central, es el balance. Y dentro del balance hay varios aspectos que que llaman mucho la atención. En el camino del centro está el conocimiento, está la belleza y está el fundamento. El conocimiento representa esa elevación de la conciencia o esa visión, ese tercer ojo que se le llama dentro del hinduismo. El corazón está representado dentro de la Kabbalah con la sefirá de Tiferet, la belleza, el esplendor. Y la parte, en esa misma línea central, el fundamento o el yesod corresponde a lo que vienen siendo los órganos sexuales, tanto femenino como masculino, la procreación, la capacidad de dar vida, la capacidad de traer vida, de revelar vida al mundo, de traer luz al mundo desde dentro de nosotros. Entonces es un proceso de conocimiento, emoción y luego procreación. Luego traer al mundo lo que nosotros, a través de la elevación de conciencia de nuestro tercer ojo, la sefirá de Da'at, del corazón que es Tiferet, que es la belleza, el esplendor, a través de esa unión nosotros podemos traer al mundo, procrear al mundo la luz, atributos elevados y una conexión más profunda con nuestro ser. Manifestar al mundo, es decir, engendrar en el mundo un nuevo ser. Y eso comienza dentro de nosotros, comienza dentro de nuestro corazón, no comienza externamente. Entonces, en el extremo está la incredulidad, aquella persona que es incrédula, que no cree en nada, y en el otro extremo está el que es muy crédulo, el que todo lo cree, el que cree todas las cosas. Pero en el centro están los rebeldes espirituales. Yo sé que quizás tú te has sentido en algún momento como una persona rebelde espiritual, porque siente duda. Y dentro de la religión, como lo decíamos ayer, la duda dentro de la religión, dentro de la política y dentro de los sistemas educativos, la duda es condenada, es juzgada, por lo menos dentro de la religión. Si tú dudas a lo que se te dice dentro de la iglesia, entonces inmediatamente te dicen que estás yendo por un camino incorrecto. Si tú dudas entonces de lo que te dicen dentro de las religiones, del cristianismo, de la iglesia, de la sinagoga, inmediatamente tu duda es vista como juicio, como pecado. Y si tú eres demasiado incrédulo, ya estás tomando un extremo y estás decidiendo no ver más allá de tu incredulidad, y si eres demasiado crédulo estás decidiendo no ver más allá de tu incredulidad. Pero el rebelde espiritual, aquel que quiere profundizar en su ser, dentro de sí tiene que tener un poco de duda, una chispa de duda. Entonces, las religiones nos enseñan, y los sistemas políticos, sociales, intelectuales nos enseñan de que si tú dudas a lo que ya está establecido, preestablecido, sistematizado, esquematizado, si tú dudas a eso, entonces vas en contra de la corriente y eres una persona que se transforma en un paria, es decir, estás expulsado, estás expulsado. Pero si tú dices, yo no dudo de lo que creo, pero no dudas porque has decidido tener en tu corazón un paradigma. ¿Quién no duda? ¿No dudas de qué? De lo que tú has investigado y has profundizado por ti mismo, que has experimentado, o no dudas de lo que ha sido implantado en tu mente desde que naciste. Es decir, como dijo un gran filósofo, no pensamos, sino que piensan por nosotros.
Todos hemos crecido dentro de alguna religión, dentro de algún sistema político, dentro de algún sistema social. Ayer me preguntaban y decían, bueno, y entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién cree, quién es Dios? O cómo percibo yo a Dios? Bueno, y hablábamos, lo que la religión nos ha enseñado, el católico percibe la religión, percibe a Dios, perdón, de una manera, el evangélico de otra, el hindú de otra, el musulmán de otra manera, pero a la final, ¿quién tiene la razón? Cada percepción es diferente. Cada percepción dentro de cada religión es una percepción totalmente diferente. Aquí hay una pregunta, el problema es que la gente no se cuestiona nada. Muy bien, Álvaro, sí. Álvaro García, estás totalmente en lo cierto. La duda es un camino intermedio. La duda ha creado ciencia. Digamos, imagínate, si no existiera la duda, ¿existiera la ciencia? Todos los grandes científicos y todas las grandes personalidades de la historia han sentido duda de lo que estaba establecido, de lo que le habían dicho, y a través de esa duda indagaron y profundizaron más allá de lo que estaba preestablecido. Es decir, tenemos por lo menos cuando decían que la Tierra era plana, ¿no? Si por millones de años, por miles de años, digamos de esta manera, vemos que las antiguas civilizaciones, con algunas excepciones y algunas cosas que son bastante interesantes dentro de la cultura sumeria, donde aparecen monumentos, donde habían ya sistemas solares como que establecidos, conducidos, de la manera en que las creemos ahora o en el que conocemos ahora, pero que en ese tiempo creíamos que estaban desconocidas, ¿no? Ahora, desde tiempos muy antiguos, ya el ser humano tenía una creencia acerca de la Tierra, sobre la Tierra, que la Tierra era plana, que la Tierra, las estrellas giraban alrededor dentro de una bóveda y todas estas cosas. Luego vino Galileo y dijo que no era así. Copérnico y todas estas personas que comenzaron a dudar de eso, de lo que estaba preestablecido. Y asimismo, cuando estamos dentro de una religión, estamos cegados, somos como aquel caballo que le colocan esas cosas al lado de sus ojos para que no pueda ver alrededor. Entonces la duda nos lleva en un camino intermedio. Entonces el camino del rebelde espiritual, el camino de aquella persona que está en una búsqueda de descubrimiento espiritual, esa persona inevitablemente tiene que tener duda, tiene que dudar, tiene que comenzar a preguntarse a sí mismo. Hablábamos de este sabio hindú, Maharishi Raman. Él decía que la única pregunta que tenía era, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y dice así la historia. Una de las personas más hermosas del siglo XX fue Maharishi Raman. Era un hombre sencillo, sin educación, pero no aceptaba la ideología, la religión en la cual nació. Cuando tenía apenas 17 años dejó su hogar en busca de la verdad. Meditó durante muchos años en las colinas de Arunachal, en el sur de la India, y al final se realizó. A partir de ese momento toda su enseñanza consistió en 3 palabras, pues esas 3 palabras le habían revelado todo el misterio de la existencia. Su filosofía es la más concisa. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Para los que acudían a él, pues en la medida en que fue conocido, la gente comenzó a acudir a él desde todas partes del mundo. Toda su enseñanza consistió en sentarse en silencio y hacerse una sola pregunta: ¿quién soy yo? Todo su descubrimiento y toda la profundidad que este hombre, Maharishi Raman, comprendió fue a través solamente de esa pregunta: ¿quién soy yo? Y cuando nos detenemos nosotros a preguntarnos, y él decía, a través de esta pregunta vendrá la respuesta. Y la respuesta a esa pregunta es ¿quién soy yo? Solamente quedarás tú
Esa es la respuesta. No es que vayas a encontrar la respuesta escrita en algún lugar, te encontrarás a ti mismo. Sigue cavando con esta pregunta. Hacerse esa pregunta es como excavar, pero ¿ves la pregunta? Es una duda. ¿Quién soy yo? Allí comienza la pregunta con una duda. ¿Quién soy yo? No acepta, ¿quién soy yo? No acepta al espiritualista que dice que eres un alma. Tampoco acepta al materialista que dice que no existe nada. Que no pierdas tu tiempo, que comas, que bebas, sino que él duda. A esas tres palabras le sigue un signo de interrogación: ¿quién soy yo? Eso basta. Si puedes continuar avanzando pacientemente, de repente un día la pregunta desaparecerá y lo que queda es tu realidad. Esa es la respuesta. Y en el momento en que te conoces a ti mismo, has conocido todo lo que vale la pena conocer. Es hermoso esta parte. Entonces,